también creo que es importante escuchar la realidad de la humanidad, de cada persona que comparte, para que podamos relacionarnos, empatizar y sembrar esperanza en nuestro propio A corazón. veces, como dices, nos relacionamos o no nos podemos relacionar con esa persona exitosa, entre comillas, o que la ha hecho en el mundo porque no conocemos esta parte vulnerable de su historia, ¿no? Y sin embargo, lo que Dios me ha permitido ir comprendiendo, ha iluminado y ha sanado de una manera muy hermosa mi propia historia. En el momento de la comunión, yo solo me acuerdo que le dije a Dios, chin, ahora voy a tener que portarme bien. De Dios, y yo decía, wow, yo quisiera dedicarle a Jesús un año de mi vida como colaboradora, como voluntaria. Así de la nada, solo después de una hora santa que me enamoró y que nunca había tenido yo antes. Gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenidos a todos a este podcast Cuando Dios Basta. Hoy los papeles se invierten. No escucharemos a la experta en teología del cuerpo ni a la mujer que tiene muchas de las respuestas. Hoy recibimos a Rebeca Barba, la mujer que detrás de los micrófonos y las consultas libra sus propias batallas de fe y ha descubierto que su mayor fuerza no está en lo que sabe, sino en quién la sostiene. Bienvenida, Rebe, gracias por estar aquí y gracias por compartirnos hoy tu testimonio de vida. No, gracias a ti, Pati. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias. Pues este podcast que ha nacido de verdad de la gracia de Dios, de su revelación, esperemos que sea de gusto de todos y esta vez nos presentaremos una a la otra para que sepan quiénes somos. Quién es Rebeca Barba, yo soy Pati Leaño y estaremos con ustedes en este podcast Cuando Dios Basta. Y pues Rebe, tú nos has enseñado mucho acerca de teología del cuerpo. Tienes 1,000,000 de seguidores por todo el mundo y quisiera hoy que nos hablaras del alma, que me dieras razones poderosas por las que hoy la gente necesita quedarse a escucharte, a escuchar tu historia, más allá de tus títulos, de tu consagración, de quién eres, esa historia que está detrás de esa Rebeca Barba, consagrada del Regnum Christi, experta en teología del cuerpo. ¿Quién es Rebeca Barba? Creo que vale la pena escuchar que siempre hay una experiencia de debilidad detrás de una historia de éxito. Y también creo que es importante escuchar la realidad de la humanidad, de cada persona que comparte, para que podamos relacionarnos, empatizar y sembrar esperanza en nuestro propio corazón. Y finalmente vale la pena porque al final de todo es Dios a quien tenemos un poco empolvado o no tan protagonista de nuestra historia y quien al final saca maravillas dentro de nuestra pequeñez. Definitivamente, Rebe, a veces, como dices, nos relacionamos o no nos podemos relacionar con esa persona exitosa, entre comillas, o que la ha hecho en el mundo porque no conocemos esta parte vulnerable de su historia, ¿no? Y esa parte que todos tenemos. Nadie llega a hacer algo sin momentos de fracaso, de duda, de derrota, de pues todos estos momentos de los que no necesariamente solo hablaremos de eso hoy, pero queremos que nos empieces a compartir un poco cómo fue tu encuentro verdadero y primero con Dios, aunque sabemos que eres consagrada del Regnum Christi, cómo fue ese proceso de el consagrarte e ir llevando ese proceso de descubrir a un Jesús y a un Dios de una manera mucho más experiencial y tangible para ti. Bueno, antes que nada, sí quisiera defenderme un poco y decir, no soy la experta en teología del cuerpo, aunque a la gente les encanta esos títulos, ¿verdad? Pero a mí me encanta siempre reconocer al único experto que es Juan Pablo II, el que escribió esta teología del cuerpo, y que todos los demás somos algunos que vamos balbuceando lo que creemos entender de esta riqueza que es tan profunda, de una mente tan brillante y que, pues, definitivamente siento que me supera. Y sin embargo, lo que Dios me ha permitido ir comprendiendo, ha iluminado y ha sanado de una manera muy hermosa mi propia historia.
Y quiero que sepan que yo nací en la Ciudad de México siendo una católica promedio en aquel momento de mi vida. Quizá hoy el católico promedio es distinto. En aquel momento para mí éramos pues de los que simplemente son católicos por obligación, lo mínimo indispensable. Y eso significaba en mi casa ir a misa los domingos, rezar para las comidas y poco más. No es que en mi casa se hablara mucho de Dios o que rezáramos en familia. De hecho, para prepararme mi primera comunión, mi mamá me sacó de las clases de catecismo porque decía que solamente pintábamos. Y no sé, pensó que ella me iba a dar las clases. Yo realmente no recuerdo jamás haberme sentado con ella a estudiar algo sobre la fe. Y sí recuerdo mi gran primera comunión con un gran vestido y un velo español, pero no recuerdo el entender demasiado lo que significaba ese momento y ese sacramento para mi vida. En el momento de la comunión, yo solo me acuerdo que le dije a Dios, chin, ahora voy a tener que portarme bien. Fue todo lo que yo tenía de profundidad en Tu mi fe reflexión. católica. Y peor mi confirmación. Entonces, realmente llegó mi confirmación y yo, después de la confirmación, tenía los 15 años de mi prima. Y claro que lleva vestida para ese momento y pensando en los chicos a los que quería conocer y me urgía que esa misa se acabara porque era demasiado larga. En fin, Dios en su providencia, cuando yo estaba en secundaria, tendría unos 12 años por ahí, empezando la secundaria, fue cuando me introdujo a empezar a comprender un poquito más mi fe a través de un movimiento juvenil que se llama el ESID, propio del Regnum Christi. Y allí empecé algo que yo no tenía y reconocí mi necesidad y me empezó a atraer y empecé a ir cada semana. Y mi madre en una de esas primeras reuniones se bajó del auto para hablar con la consagrada encargada de nuestra reunión y recuerdo que le interrumpió abruptamente. Ella estaba, me imagino, dando una dirección espiritual en la oficina, abrió la puerta y solo dijo, disculpa, ¿esto está con el Papa o no? Y la consagrada le dijo, sí, ah, bueno, gracias, la recojo en 2 horas y se fue. Las Y yo, dejo. bueno, por lo menos algo estaba preocupada ella de mi fe, ¿verdad? Pero creo que no sabía yo cómo relacionarme con Dios hasta que empecé a conocerlo en este grupito. Empecé a entender que Dios podía ser un amigo cercano, que no era solamente Señor del universo, te pido que hagas llover tu bendición sobre nosotros. No entendía, ¿no? Que a Dios le podía platicar acerca de los waffles deliciosos que había desayunado o del cólico que traía. En fin, a mis 15 años tengo una primera experiencia de un tipo campamento, cursillo, con otras niñas de mi edad, que teníamos 14 de España, y tuvimos 2 semanas de ese curso en España, una semana en Roma, y finalmente allí fue mi primer encuentro con Cristo Eucaristía en el Santísimo. Nunca antes había tenido una hora santa y algo me cautivó de ese momento del canto, de la oración, de la presencia de Dios. Y yo decía, wow, yo quisiera dedicarle a Jesús un año de mi vida como colaboradora, como voluntaria. Así de la nada, solo después de una hora santa que me enamoró y que nunca había tenido yo antes. Y también allí conocí a algunas consagradas de esta sociedad apostólica que se llama Regnum Christi, son laicas y totalmente consagradas a Dios y vi a alguien muy atractivo, muy líder, muy alegre, que daba unas charlas increíbles, que no nos aburría y de repente empecé a pensar, wow, ¿cómo saber si Dios me pide un estilo de vida como el que vive esta mujer que tanto me atrae en este momento o lo que yo siempre pensé que todo el mundo hacía y era casarse? Y es ahí donde le pido a Dios una señal. En mi pobre fe, yo pedía señales, ¿no? Y le dije a Dios, en Roma, cuando lleguemos, si yo alcanzo a ver al Papa, en ese momento el Papa Juan Pablo II, para mí va a ser una señal de que al menos tengo que considerar esta posibilidad. Y bueno, para hacerte el cuento corto, Patti, Dios, tan amable y paciente conmigo, me regaló mi señal, pude saludar al Papa, me miró a los ojos, fue un momento realmente clave en mi vida de adolescente
que me marcó con una promesa a ese Dios que empezaba a conocer y le dije, pues tengo que encontrar alguna manera de darte la oportunidad para ver si me puedes hacer feliz en este tipo de vida consagrada o si yo estoy llamada a casarme como todos los demás. Y es así como regreso a mi casa, realmente emocionada del nuevo mundo espiritual que estaba conociendo. Y le dije a mis padres, cuando yo acabe la preparatoria, voy a ir a ser una voluntaria y vivir la vida de las consagradas. Ya no les dije lo último para saber si esa es mi vocación, porque se hubieran Ajá, infartado, ¿verdad? necesito esa parte. Sí. Exactamente. Pero bueno, al final se adelantó este discernimiento que yo pensaba hacer a terminar mi preparatoria, porque vi una oportunidad de oro en mi mente racionalista y era un internado donde podía estudiar la preparatoria y a la vez discernir mi vocación. Y dije, wow, no tengo que perder ningún año siendo voluntaria, sino al mismo tiempo que estudio, conocer la vida de estas mujeres y al final poder hacer una decisión de si esto es para mí o no. A mí me pareció como una ganga, o sea, era algo que yo tenía que aprovechar porque era Sí, una buenísimo. fórmula sencilla. Buenísimo, buenísimo. Y entonces te vas en prepa a este internado, disiernes Exactamente. y terminas diciendo, esto es lo mío. Digo, antes de irme tuve un novio, eso es importante también saberlo, y empezaba una carrera de modelaje que también me atraía mucho. También es Wow, importante decirlo, ¿no? No, claro. no se va a un internado solo porque tus papás te han enseñado a rezar todo el tiempo. Me O porque no considero tenías una otras persona opciones, que ¿no? También, o sea, porque el mundo se te cierra y dices, bueno, pues esto me queda, ¿no? Es lo único que hay. como si fuera ya, no sé, la que no tuvo novio y se fue al convento, o la que no tenía oportunidades y pues ni modo, por lo menos hacer algo bueno para los demás en la vida religiosa, pero no fue así. Creo que aunque era joven, yo ya perfilaba muchas cosas en mi vida que eran muy atractivas. Ni siquiera existía el celular ni las redes sociales, pero me llamaba mucho esto de ser modelo, me llamaba mucho esto de actuar. También lo de cantar, hasta que me enteré que tienes que tener buena voz. Pero en mi casa yo no jugaba a las muñecas, o sea, yo jugaba a ser famosa y con mi hermano también poníamos coreografías y hacíamos vaselina con mis primos y todo eso de verdad era muy atractivo. Pero al mismo tiempo mi corazón se sentía jaloneado hacia otra cosa que me impactaba, quizá por su novedad, pero me gustaba eso de los retiros, me gustaba ayudar a los demás en las misiones. Me gustaba estar en campamentos ayudando a otros adolescentes como yo a encontrar a Jesús como su amigo. Entonces me sentía como dividida y sin embargo tuve un poco más de fuerza esta decisión mía de pase lo que pase. Y aunque tenga al mejor novio guapo, alto, que juega fútbol americano, yo necesito irme a hacer esta experiencia porque quiero ser feliz y tenía claro en mi mente que solo podía ser feliz si hacía la voluntad de Dios. Y me empezó a sorprender que a pesar de las renuncias que yo había hecho, especialmente de dejar mis jeans embarrados que todo el día traía puestos, mi nana me decía, tú te quitas los jeans y se quedan parados de todas las veces que los has usado y nada más cambias de camiseta. Me encantaba. Y entonces, en aquel momento fue una gran renuncia porque las consagradas y aquellas que estábamos en el internado solo podías usar una falda y unas medias horribles y unos zapatos de monjita asquerosos. Y sin embargo, yo decía, bueno, es lo de menos, yo quiero realmente conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Y me empecé a dar cuenta que estaba muy contenta, a pesar de haber dejado a mi familia y al novio y todos estos planes mundanos que en un momento son, pues, muy llamativos, ¿no? Y sin embargo, en el fondo de mi corazón descubrí que había una parte espiritual con un gran deseo de entrega y que el mundo realmente no me llenaba tanto. Claro, entonces eras Rebe, si lo resumimos, eras la cheerleader, modelo novia del novia del jugador principal del quarterback. No sé si llegaba a cheerleader, porque en realidad yo me veo en esa etapa de mi vida y yo era una persona muy tímida, muy insegura.
Y todos estos eran mis sueños y por eso te digo, yo actuaba en mi casa, en la sala de mi casa, donde nadie más me pudiera ver y no era tomada en cuenta ni era la que dirigía en el salón de clases. Sin embargo, de hecho, me acuerdo inclusive en la despedida de sexto de primaria, si tú me dabas un micrófono, yo me transformaba. Cosa que sigue sucediendo ahora que trabajo con jóvenes. A veces los más tímidos y los que no figuran, en el momento del talent show, de repente sacan unas cosas que tú dices, ¿qué le sucedió? Y entonces ganan un liderazgo que todo el mundo empieza a admirarlos de, wow, qué bien cantas, qué bien actúas, qué bien imitas, etcétera, etcétera. Y creo que yo era una de esas que podía de repente sacar algo que no me atrevía a sacar en la vida ordinaria cuando yo tenía un micrófono o una cámara encima de mí, ¿no? Entonces, eso lo digo porque hay gente que me dice, tú, tímida, ¿en qué momento? No eras líder, no me vengas. Y bueno, yo solo sé mi historia y entiendo que yo en los recreos me juntaba con una o dos amigas y nos sentábamos en una banquita y se acabó. Y entonces, bueno, admiras más cómo tienes cosas que luego Dios te hace descubrir para tu misión y cosas que harías por Dios que jamás harías por ti misma y de repente ya te encuentras aquí, ¿no? Yo después de esos 2 años de internado veo con claridad de adolescente que Dios me llamaba a esta vocación. No tenía la menor idea de lo que estaba haciendo ni a lo que estaba renunciando, pero vivía en mucha idealización y realmente estaba contenta, ¿eh? Nadie me hizo ningún coco wash. Yo simplemente pensé que pues era lo que seguía, consagrarse a Dios. Y es así como en segundo de prepa me consagro a Dios, le doy toda mi vida y sin entender mucho lo que hacía, terminé mi prepa y luego ya me fui a la formación, que en aquel momento teníamos un centro en Roma donde hacíamos la carrera de ciencias religiosas. Y así inicia una vida de querer vivir para Dios y hacer cosas para Él y cumplir y seguir un horario, que eso me venía muy bien porque una persona también responsable, disciplinada, puntual, que me gustaba cumplir, era una mujer del deber, pero había olvidado un poco mi corazón y mi ser mujer. Claro. Y en esta historia, Rebe, que nos empiezas a compartir de te consagras, te vas a Roma, ¿qué empieza a pasar dentro de ti en toda esta estructura, en toda esta, como dices, reglas, a minuto? ¿Cómo es olvidarte tal vez un poco de por qué entraste ahí, de qué estaba pasando contigo y cómo empiezas a darte cuenta de eso? Pues mira, el sistema y la formación a la que yo llegué no hizo más que reforzar mi rigidez y por eso me atraía tanto. Había mucha disciplina, ¿no? A mí me daba paz el orden, el tener un minuto para cada cosa. No creo que hubiera perdido la razón de ser, porque sí, creo que lo que me salvó de aquellos años fue el gran amor a Dios y la fe que tenía de que aquello que Él me pedía era ser puntual y cumplir y ser fiel, etcétera. Pero llega un momento en que eso no basta, ¿no? No basta con vivir para Dios con los deseos más nobles. De hecho, a mí me dejaron en formación solo 2 años y luego me sacaron al apostolado sin haber terminado, que eran los 4 o 5 años requeridos para terminar la carrera. Yo la tuve que terminar, ahora sí que dentro de mi vida apostólica buscando tiempos para seguir estudiando, pero fue lo mejor que me pudo pasar. Regresé a México con 20 años cumplidos para encargarme del ESID. Fue un reverendo fracaso porque yo era muy chiquita. O sea, yo ahora lo veo y digo, madre mía, 20 años con la gran responsabilidad de todas las secciones del ESI de la Ciudad de México, que en aquel momento eran 8 en los colegios más preeminentes de México, y con un equipo de consagradas que yo tenía que dirigir, que algunas me doblaban la edad, o sea, eran todas más grandes que yo, eran como 8 consagradas, y yo por dentro no sabía qué hacer, y por fuera una sonrisa de aquí yo todo lo domino porque me ha puesto Dios a dirigir. Cómo es vivirte así, Rebe? ¿Cómo es vivirte desde esta Rebeca que controlaba minuto a minuto y de repente ve que ese control pues no le está funcionando? O sea, ¿qué pasa con cuando todo
se borra de tu diccionario esta palabra control y dices, creo que por aquí no va. Sí, creo que empiezas a sentir que hay un vacío, empiezas a sentir que finalmente sin querer te has puesto tú como el Dios que debe decidir qué es lo que se hace y cómo debe de resolverse, pero se empieza también a afianzar una gran inseguridad y un no sentirte suficiente, ¿no? Era muy alto el ideal que se nos proponía en aquel momento y yo siempre con esta sensación de no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente santa, no soy lo suficientemente empresaria, apóstol, etcétera. Y al mismo tiempo teniendo que sacar adelante lo que te han encomendado. De México me mandaron a Estados Unidos a abrir camino en giras que eran para la fundación de la vida consagrada en Estados Unidos. Y entonces tenía esa fe de que Dios me lanzaba a hacerlo y lo iba a intentar hacer lo mejor que pudiera, pero él empezaba a romper todos mis esquemas. Cuando sales a giras y empezar una fundación y te subes a un coche y no sabes lo que va a suceder y cada día es distinto, cada cama en la que te acuestas es distinta, cada día no sabes ni siquiera dónde vas a comer. Todo era inseguro y sin embargo tenemos la gracia de fundación. Era muy joven y como dije, muy idealista, así que eso no me importó. Fue una matada realmente. A veces nos tocaba la costa oeste y teníamos que manejar 8 o 10 horas en el coche para encontrar a la siguiente familia católica, etcétera. Eran momentos de mucha aridez, pero bueno, un gran ímpetu juvenil, ¿verdad? Que me llevó a entregarme y a darme y a matarme en el camino y tal. Duré 7 años así, y a los 7 años de repente en una dirección espiritual me dice mi directora, ¿cómo estás, Rebeca? Y de verdad Dios me puso dos palabras que ni siquiera había preparado en mi papel para presentarle a mi directora espiritual y me salió, estoy cansada, pero no era un cansancio físico, era un cansancio de estoy cansada de intentarlo y de que nunca lo logro, de sentirme que soy un fracaso, de experimentar día y noche esta inseguridad que nunca te parabas a ver porque había que cumplir, había que rendir cuentas, había que dar frutos, había que trabajar y no podías casi que ni pararte a reflexionar porque seguía ya la siguiente actividad. O sea, realmente fueron años de mucha, mucha exigencia. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Vale? ¿Cuántos años tenías ahí? 22. No, pues, no, 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 una completa niña. Bueno, 22 cuando arranqué en giras, obviamente cuando es esta parada, yo tendría como 30, sí, 30 años. Y de hecho recuerdo que al salir a giras a mis 22 años llegamos a un convento de clarisas y en la tiendita religiosa encontré un separador que me llamó la atención, donde esta monjita estaba postrada en el suelo, vestida de novia y cubierta de pétalos de rosa y decía la frase en inglés, I will scatter my youth like petals before your face, que significa, eh, yo desgajaré mi juventud, ¿no? Como pétalos delante de ti, refiriéndose a Dios, ¿no? Y nunca me di cuenta, pero eso fue como una profecía de los 15 años que venían por delante en mi vida consagrada, donde de alguna manera desgajé mi juventud y los mejores años de mi vida en las carreteras de Estados Unidos, tratando de poner los cimientos para la fundación del movimiento allá. Y no lo digo con pena, realmente fueron años muy plenos. O sea, bendito Dios que me sacaron a hacer de giras, porque yo creo que me hubiera muerto encerrada en cuatro paredes, me hubiera subido por las paredes, ¿sabes? A mí me ayudó a esa rigidez y a salvarme de volverme loca el entender que cada día era una sorpresa. Pero cuando hago este primer alto en el camino, me mandan a hacer un retiro de 30 días en silencio. Y entonces ahí fue el gran encuentro de mi vida con un Dios que me empezaba a retar y a reconocer. Yo tenía que reconocer que necesitaba cariño, que necesitaba un Dios más íntimo, que necesitaba reconocerme como una mujer que no había renunciado a su sexualidad, sino que era verdadera esposa de Jesús,
no solo socia ni empresaria del Señor, no solo una gran conferencista de 5 estrellas por donde iba, sino que necesitaba reconocer mis necesidades más íntimas como persona y dejar que Él lo saciara, porque Él me había llamado y Él lo iba a hacer, pero yo no creía que pudiera hacerlo. Para mí era, por amor a Dios, he sacrificado mi sexualidad, mi casarme, mi tener hijos, con tal de servir a Dios y salvar a muchas personas, ¿no? Un poco esta mentalidad heroína que en esos 30 días se vino abajo para regresarme a lo esencial de mi principio y fundamento, de quién soy y qué estoy haciendo con mi vida. Y es allí donde comienza un nuevo camino que tendrá mucho más, ¿verdad? Pero allí es donde yo me doy cuenta que Dios tiene sed de que yo sea real y que le dé mi pecado, mi debilidad y mi fragilidad. Y ahí también me doy cuenta de que el Señor me pregunta a mí, tú no tienes sed. Y es la primera vez que entro dentro de mí para descubrir y reconocer la inmensa sed que yo tenía de compañía, de intimidad, de amor, de ser reconocida, de ser amada realmente, y que ni siquiera había tenido tiempo de parar y reconocerlo. Claro, claro, porque además es un concepto que pareciera que no existe en la vida consagrada, ¿no? Como dices, yo renuncio a todas estas cosas, renuncio a los afectos humanos, renuncio al sentirme apapachada, al tener esa familia, pero como que nadie les explica, y desde la teología del cuerpo es una maravilla lo que Juan Pablo II hace, pero nadie les explica cómo llenar esa parte también desde el lado humano, ¿no? Ahí es cuando empiezas a tener este contacto con la teología o es hasta después. No, no, la teología es la que viene a salvarme. Yo espero no estar escandalizando a nadie, pero esta es la humanidad sobre la que se construye una vida consagrada plena que hoy me encanta y doy gracias a Dios y ya sé lo que es y ya sé a lo que renuncio y se hace ya de una manera positiva y afirmante gracias a la teología del cuerpo. Entonces, 10 años más pasan y entramos en crisis institucional, se descubre el engaño profundo de nuestro fundador, la vida doble que llevaba, sus comportamientos inaceptables y en ese momento, ¿verdad? La alfombra segura sobre la que todos estamos parados es como se nos quita de golpe y uno se vuelve a cuestionar la vida y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Será que Dios realmente me llamó o no? ¿Será que esto es obra de Dios o no? Y fuimos purificados duramente. Muchísimas personas regresaron a su casa o se cambiaron de barco, por decirlo así, donde se sentían llamadas y otras tantas estábamos todavía diciendo, ¿qué hacemos? Veíamos que los directores se iban, mi directora espiritual también se fue, me abandonó y en esos momentos de repente te das cuenta que no importa lo que haga una institución, últimamente es un medio, no importa lo que los demás hagan, tú no vas a vivir con su conciencia. Importa el poder ver con Dios hacia dónde va tu vida. Y es en esta encrucijada tan fuerte que yo descubro la teología del cuerpo. Nuevamente, digo yo, la providencia de Dios que me vuelve a reiterar que esta tragedia, esta pesadilla, va a ser para mi bien personal. Y entonces es cuando empiezo a ver que la vida es positiva por la teología del cuerpo. Voy en primer curso, luego al segundo, y ahí encuentro realmente las respuestas que estaba buscando. Y ahí fuera del movimiento, en un lugar donde encontré una iglesia en chiquito, 50 personas perdidas allá en Filadelfia, que se vuelve mi iglesia, que me acoge, que, que me escucha y que me anima y me confirma en mi llamado para regresar más fuerte y reconstruir la vida consagrada dentro del Regnum Christi. Y así es como, de verdad, allí puse las bases para que en el momento más fuerte de me voy o me quedo, el Señor me llevara a postrarme de rodillas frente a un sagrario y decirle, no me voy a ir hasta que tú me digas qué tengo que hacer. No quiero irme porque todos me han abandonado y ganas no me faltan porque según yo los directores saben la verdad y yo no.
Yo me sentía como la tonta que la dejaron atrás porque no sabe ni qué hacer y en ese momento Dios dice, este movimiento no es de estrellas o de las que tú considerabas que eran las estrellas, ¿no? Tus directoras. Aquí se trata de ver lo que es mi voluntad y para qué te he llamado. Y cuando yo le pregunto si quiere que me vaya y le dije que no me voy a ir de la capilla hasta que me dé respuesta, pasó mucho tiempo, no crean que Dios es como una máquina de Coca-Cola. O sea, sí te fuiste de la capilla. Sí, y metí la moneda y tenía que salir la respuesta, pues no es así. Y tampoco estaba acostumbrada a escuchar a Dios, la verdad. Pero en ese momento necesitaba existencialmente que me hablara. Yo decía, Dios mío, de verdad, yo ya no puedo seguir viviendo así, tan dividida, me voy, me quedo, cizañosa o leal, fiel o infiel, o sea, era como, no podía ni rezar. Entonces yo dije, aquí me quedo, voy a hacer campamento hasta que él me responda. Y de verdad, Pati, no sé cuánto tiempo pasó, solo sé que la respuesta no fue inmediata y que de repente, en un momento de estarlo viendo allí en el sagrario, desesperada, él me inspiró una pregunta que puso en mis propios pensamientos y fue la siguiente. En medio de un silencio absoluto, escuché que él me preguntaba, Rebeca, ¿cuándo perdiste la paz? Así. Y esa pregunta para mí fue un balde de agua fría con la respuesta. O sea, para mí fue como, Señor, cuando planteé largarme. Entonces, como que el Señor desde el sagrario me decía, Entonces, tú dime la respuesta, Rebeca, y yo, me quieres aquí. Y en ese momento me invadió una paz tan grande y tan profunda en medio de este terremoto que no terminaba de tumbar todas las casas. O sea, no creas que fue ya cuando todo estaba calmado, pero en medio de ese terremoto yo sentí la paz de que pase lo que pase, se queden 5, se queden 10, se queden 200. Yo sé que Dios me quiere aquí. Y con las que vean claro ese llamado y pasen esta prueba, ¿verdad? Recomenzaremos y no importa nada, porque lo importante es amar al Señor y hacer el bien en algo que cada uno va confirmando personalmente como un llamado real en este momento de prueba. Y quizá muchos se fueron porque no tenían un llamado, ¿eh? Yo no estoy juzgando a nadie de los que se fueron, porque a mí me da la paz de que cada uno decía, yo después de verlo delante de Dios, he visto que entonces yo ya nada más tenía mi paz de decir, yo también, después de verlo delante de Dios, he visto que Él me pide permanecer. Y a partir de ahí me empiezo a especializar en teología del cuerpo y como que todas las piezas del rompecabezas empiezan a ordenarse desde el amor y empiezo a entender que soy libre y que puedo ser plena como consagrada sin tener un sistema y sin embargo estar en el sistema con esa libertad, porque el Señor me quiere allí. Así que, pues nada, solo puedo agradecer también lo que sucedió porque sacó lo mejor de mí. claro, claro, ahora que dices, a partir de ahí me respondió y fue la teología del cuerpo, me llama mucho la atención que tu primera señal, ¿no? Fue si veo a Juan Pablo II, ¿no? Y podría ser que esta segunda señal tuviera todo que ver también con Juan Pablo II, todo que ver con su teología del cuerpo y que podría ser que te haya acompañado durante toda esta vida consagrada de una manera muy especial. Sí, totalmente. O sea, no lo había pensado así, pero ahora que lo dices, mira, se me llenan los ojos de lágrimas. Ujú, ujú. Como si fuera ese patrono, esa guía, ese cuidador que te ha ido llevando de la mano, porque nosotros creemos que los santos definitivamente no solo son personas que han llegado al cielo, sino son intercesores, ¿no? Para nosotros. Entonces, pues estas dos grandes señales que has pedido, una muy ingenua, como dices, adolescente, y otra en tu plena desesperación de pues más madurez, de una vida espiritual definitivamente mucho más profunda, ha aparecido ahí de tu mano. Qué bonito. Sí, no, y además,
Mira, aquí lo tengo, no me dejará mentir, con sus reliquias siempre me acompaña y lo tengo aquí en mi escritorio y marca realmente como una segunda llamada para mí la teología del cuerpo, un llamado dentro del llamado donde descubro a Cristo como esposo y donde descubro que soy verdadera madre, aunque sea madre espiritual, y entonces va encauzando todo esto normal que sigue en la vida como mujer, mis deseos sexuales también, el poder entender que todo tiene un cauce y una llamada a amar a más personas, amar con mayor profundidad, amar de una manera que haga un bien, que haga una diferencia en el otro, y no perderme en el proceso y ser libre de tener amigos y ser libre de poder también compartir aquello que a mí me salvó de los momentos más difíciles. Creo que no solamente Juan Pablo II me ayuda a perfilar mi propio llamado y confirmarlo, sino que después de otros muchos años, él me pide desde mi experiencia y lo que yo he vivido de teología del cuerpo y luego también de sanación interior, que comparta con el mundo lo que a mí me ha ayudado. Entonces, yo no tengo un llamado a ser una gran académica y solamente compartir la teología del cuerpo desde catequesis uno, catequesis 2. El párrafo cuarto dice, eso finalmente sí fue el punto de arranque y hay que leer esas catequesis, pero lo que más te graba en el corazón es la experiencia, el principio de esa teología del cuerpo que te hizo preguntarte sobre tu identidad, el principio de la teología del cuerpo que te hizo preguntarte sobre tu relación de intimidad con Dios y con los seres humanos, ese principio de teología del cuerpo que te dio esperanza sabiendo que no eres la suma de tus fragilidades, sino la suma del amor de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también desde lo que yo he vivido surge mi misión, ¿no? El otro día un hombre de redes sociales entrevistándome en otro podcast me decía, qué inteligente, Rebeca. Wow, se ve que sabes de marketing, porque solo a ti se te ocurre juntar los dos temas que están de moda, teología del cuerpo y sanación interior. Lo hiciste muy bien. Y yo por dentro dije, ¿cómo? O sea, tú juras que yo me puse a pensar qué es lo que está de moda y qué es lo que va a pegar. Y entonces yo me inventé un curso con los temas de moda. Le dije, te equivocas. O sea, en realidad el Señor me invitó a leer mi historia y resulta que estos son los dos grandes temas que han hecho la Rebeca que soy hoy. Y esto que me funcionó a mí, creo que le puede funcionar a muchos otros y desde mi experiencia personal comparto esto que en realidad muchos han acogido porque muchos necesitan. Y para mí es como el perfecto tiempo de Dios que permite todo lo que sucede en tu vida para que luego desde tus heridas y desde la historia difícil tú puedas compartir y dar esperanza para los demás. Claro, claro. Y todo esto que nos hablas, Rebe, a ver, definitivamente lo estamos narrando en una hora, ¿no? Pero darte cuenta, por ejemplo, de todas esas heridas, de todos esos afectos que tenías insatisfechos, si así se puede decir, cuéntanos un poco como cuánto dura ese proceso para ti de darte cuenta, tengo todas estas heridas, estoy destruida y no es solo destruida yo en mi persona, sino está sucediendo todo esto en el movimiento que pertenezco, o sea, eran las dos cosas a la vez. ¿Cuánto dura todo esto, no? Y cómo llegas a ese, sé que no es un momento, son la suma de muchas cosas, pero cómo llegas a ese momento de decir, pues justo como el podcast, cuando Dios basta en mi vida, cuando Dios basta en mi historia, cómo te reconcilias con eso. Sí, mira, yo creo que no me dejarán mentir los que ya me conocen, pero pues yo sigo sanando. La historia de sanación y de nuestras heridas marca nuestra existencia y creo que las heridas nos pueden acompañar hasta el final de nuestra historia y que gran parte de sanarlas significa poder reconocerlas, nombrarlas, aceptarlas, abrazarlas como parte de lo que tú eres y entonces les quitas poder sobre ti. Y entonces vas entendiendo que hay reacciones que traes desde ciertas heridas, ¿no? Y ya no te asustas. O que puedes volver a caer
y tener estas reacciones que no vienen al caso, sea por deficiencia o sea por exageración, pero de repente dices, ah, claro, es que es de mi herida madre, ¿no? La que está ahí siempre dándome lata. Otras heridas sí se han sanado y se han colocado donde van, pero a lo que voy es que uno se reconcilia con saber que solo Dios basta cuando tú puedes aportar desde tu imperfección y que tú puedes celebrar tu proceso y tu progreso de cada día, aunque hoy no seas perfecta, y reconciliarte con esa parte que es débil y que es profundamente amada por Dios, aunque sea débil, miserable, herida, pecadora, creo que es parte de esta libertad. Y a veces la gente puede pensar, es que eres libre, es que ya todo te sale bien, es que ahora eres, no sé, conocida, y pensar que ahí está la felicidad y la realización. Y yo creo que más bien está en dejar de pelearte con tu humanidad pequeña y débil y poder aceptar tus emociones que a veces no son las más positivas, porque hay una certeza inamovible de saber que Dios me ama y punto. Y como dije hace ratito, es una frase de Juan Pablo II, ¿verdad? No somos la suma de nuestras fragilidades, sino la suma del amor que Dios nos ha tenido. Yo no pensaba que tenía heridas, Pati. O sea, yo en mi segundo o tercer curso de mi especialización en teología del cuerpo, fue cuando en una confesión un sacerdote me dice, Rebeca, por lo que has confesado, me parece que además de teología del cuerpo, te ayudaría mucho ir a un retiro de sanación interior. Y lo escuché y yo, ah, bueno, me dijo, mira, a mí me ayudó mucho, el John Paul II Healing Center ha sido lo mejor que me ha pasado como sacerdote, te lo recomiendo. Y yo por dentro le dije, ay, padre, gracias, claro que sí, anoté el John Paul II Healing Center y me puse a investigarlo, pero muy escéptica, diciendo, bueno, definitivamente le voy a hacer caso al padre porque me parece un hombre de Dios, pero no creo que sea para mí. Y sin embargo, me va a dar herramientas para ayudar a los demás, ¿Qué para la vida implicaba para integral. ti? ¿Qué implicaba para ti reconocer? O sea, ¿qué pasaba con esa resistencia dentro de ti que decía yo no creo que tenga heridas? ¿Qué implicaba para ti el reconocer que tenías heridas? Pues yo creo que una mentira que nos creemos de que no podemos ayudar a los otros si nosotros estamos rotos. Creo que parte de una mentira de pensar que como ya eres consagrado, ya has superado todas las dificultades, ya has acomodado tu historia y eres superior a los demás y por tanto desde allí puedes ayudar. Y de verdad, la verdad es totalmente opuesta. Donde más el Señor me ha enseñado que yo he podido ayudar es cuando me he hecho vulnerable y he compartido con la gente cosas que no son tan buenas o perfectas en mí. De hecho, el año pasado, que el Señor me bendijo con la enfermedad del cáncer, tuve varios testimonios de gente que me escribió y me dijeron, ahora sí eres creíble. Según yo ya estaba compartiendo desde mi vulnerabilidad, ¿eh? Y aún así la gente me veía demasiado bien puesta, con una personalidad que la gente decía, no, hombre, ella tiene todo bien, no tiene nada, no ha sufrido nada. Y cuando me ven con el cáncer, es cuando Dios me regala como ese sello de garantía de, ahora sí entiendes desde tu experiencia lo que sufre la gente, ¿no? Y obviamente mi cáncer no fue eh, una historia que terminara en muerte. Y sin embargo, wow, el poder decir de las lecciones más fuertes que Dios me sigue dando sobre no estar en control, de las lecciones más fuertes sobre esa impotencia cuando te sientes mal y no puedes ni rezar y saber que ahí también sigue amándote Dios y le sigues complaciendo a Dios. No tengo la plana perfecta y aún así Dios me sigue amando y etcétera, ¿no? Pero te digo, llego yo a este lugar para aprender para los demás y ahí es donde me caigo de bruces para darme cuenta que no tengo que tener un trauma mayúsculo, o sea, un trauma con T mayúscula, por decirlo así, para poder entrar en este tema de sanación. Simplemente basta con tener un corazón que está roto. Y creo que todos, de una manera o de otra, hemos tenido un corazón que se nos ha roto por diversas circunstancias. Y ahí descubrir una herida de abandono, quizá de mi padre,
que estaba trabajando todo el día por amor a nosotros y para sacarnos adelante y siempre se lo agradecí. Y eso, pues, con la circunstancia de salir adelante y nuestra situación económica, pues, sin juzgar a mi padre, pero de hecho me hizo a mí reconocer que yo no tuve a alguien que me afirmara, me mirara, estuviera conmigo, eh, me abrazara, me dijera te amo. Nunca hubo tiempo para eso. Y entonces yo reconozco una herida de abandono real, pero no es la misma herida de abandono que la que su padre la abandona borracho porque se va con otra mujer y borracho la patea a la niña al bajar las escaleras y nunca vuelve a aparecer en su vida. Dices, oh, y sin embargo, no podemos compararnos, simplemente hay que reconocer, esta es mi herida de abandono, de aquí surge mi inseguridad, o esta es mi herida de rechazo, o esta es mi herida de confusión. En fin, yo creo que todos tenemos un poquito de todo, pero hay heridas que marcan mucho más. Imagínate a mí esa herida, cómo se abre cuando nos traiciona el padre espiritual de nuestro movimiento. También es ese padre que de alguna manera me abandonó porque no fue fiel a sus principios, porque abandonó lo que tendría que haber hecho como sacerdote, porque le importaba un bledo y le importó más, yo qué sé, su poder o tantas cosas que son un misterio. No me voy a poner yo a juzgar al fundador, solamente reconozco un hecho. Y luego cuando me abandona mi directora espiritual, justificadamente, ella tenía que irse del movimiento por lo que ella descubrió o su propio proceso, pero se me vuelve a abrir el no puedes confiar en nadie, ¿no? No hay alguien allí para ti. Entonces, te digo, no es como que ya sané las heridas y nadie me va a volver a herir. Nos siguen hiriendo las personas porque no sabemos amar. Y sin embargo, van a abrir últimamente esa historia primera que causó esa herida cuando yo era pequeña de Claro. o sea, hasta los 8 o 9 años. Son heridas que marcan, que de alguna manera son la raíz de todas las demás heridas que vamos experimentando. Como dices, es esa, podría ser herida madre, ¿no? Y que siempre se va manifestando de diferentes maneras. Como dices, hay heridas que vas logrando sanar, vas logrando superar, si así se puede decir, pero a mí hay un concepto de todo este tema de sanación que se me hace muy importante recalcar, Rebe, porque hay mucha gente con toda esta tendencia que me fascina, ¿no? De todos estos temas de sanación, del Espíritu Santo, etcétera, que va a estos retiros como en cierto modo fanático de decir, ya voy a salir completamente libre y para irme y hacer lo que quiera hacer, ¿no? Y es justo lo contrario a lo que Jesús quiere hacer con esto. ¿A qué me refiero? Lo que Jesús quiere y en un healing ministry que yo he tomado, dice que lo que quiere no es y lo que necesitamos buscar no es necesariamente la sanación como tal, sino lo que Él quiere es que experimentemos ese amor verdaderamente filial y de padre de Él, ¿no? Ahorita que dices, me abandonó, sentí el abandono de mi padre, sentí el abandono de mi directora, sentí el abandono de... Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Te dice, aquí estoy y yo no me voy a ir y yo no te voy a abandonar, pero la idea de esto no es decir, ya, me liberé de esto y nunca más me vuelve, sino decir, Señor, eres mi único puerto seguro, ¿no? Y no me quiero ir de aquí, ¿no? El fin de estos retiros, el fin de esto es quedarnos junto a Él, ¿no? No, no es la sanación como tal. ¿Podrías estar de acuerdo en eso? Este Healing Ministry habla de lo importante no es buscar la sanación, sino la permanencia en Jesús, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de eso? Bueno, y de hecho, Patti, creo que mucho de este tema de sanación la gente quiere, como es gente de nuestro tiempo, o nosotros mismos hemos estado allí, una solución rápida, eficaz, como de meter mi problema al horno microondas y que ya me salga solucionado. Y se pone muy de moda quizá la esperanza de que ya me sane yo en una misa de sanación o que si fulana reza por mí, entonces yo me sano o si yo aplico muy bien estas herramientas y técnicas que me dio mi psicólogo,
yo voy a poder salir de allí y sin embargo no va por ahí esa verdadera sanación. Excepcionalmente Dios pudiera hacer esto, pero yo creo que a Él también le encanta nuestro caminar para entender que primero está una introspección, que uno desde allí tiene que descubrirlo a Dios, que es el que últimamente sana con su amor, como bien dices. Y no es cuestión solo de técnicas y de yo ya sé mi historia y lo que sucedió, sino poder ponerle al Señor esto que yo sé que me sucedió y que ningún psicólogo va a sanar, y que necesito que tu amor lo toque para poder entenderlo en mi historia y sacar de allí las lecciones que tú querías darme, sabiendo que tú nunca me has abandonado. Entonces creo que hay dos tipos de sanaciones, ¿no? Cómo entender la sanación como algo mágico y una varita, o un aprender a conocerme para desde allí yo luchar en esa introspección, colaborando con el Señor, pero últimamente haciendo lo que dice diciendo, perdón, lo que dice Bob Schultz, sanar es hacer la experiencia constante que nunca termina del amor de Dios sobre mi propia historia, que con su amor la va integrando y llevando a la verdad de quién soy, de quién es Él y de cuál es la relación que tiene Él conmigo. Claro, y al final saber que la sanación completa, la plenitud completa, pues no la vamos a tener en este mundo, ¿no? Hasta que, si Dios quiere y si nosotros queremos, ¿no? Si ponemos, como dicen, nuestro casi nada para que Él haga su casi todo, pues lleguemos a verlo, ¿no? Nunca va a existir esa plenitud total y completa y esa sanación total, ¿no? Y entonces, un poco, Rebe, te pregunto, como escuchándote, volverte a narrar a ti misma tu historia, ¿qué es lo que descubres hoy? ¿Qué es lo que al volverte a escuchar puedes como detectar como ese nuevo 20 que te cae? ¿Qué es lo que has podido descubrir? Pues yo creo que primero la providencialidad de la presencia de Juan Pablo II en mi propia vida, que nada es casual y todo va tejiendo tanto la propia vocación como la misión que Dios nos ha encomendado. Y también un gran reconocimiento de la libertad que da saber el trabajo que sigo teniendo por delante en cuanto a integrar y seguir sanando la propia historia, amén de que uno pueda agradecer y reconocer ya todo lo que el Señor ha hecho, poder seguir en paz y reconocer las nuevas necesidades que uno tiene. Simplemente te dejo con este botón de muestra que al estar hablando me viene a mi corazón y a mi mente de cómo después de un cáncer quizá toda la atención estuvo en salvar a mi cuerpo, por decirlo así, toda yo, porque Juan Pablo II dice, somos nuestro cuerpo, entonces obviamente todo mi yo estaba diciendo, vamos a salir adelante y la muerte no tendrá la última palabra y si Dios quiere esto de verdad tendrá un final feliz y entonces te empeñas, ¿verdad?, en poner todos los medios a tu alcance para que tenga esta historia una feliz conclusión. Y entonces el ejercicio que tengo que hacer y lo bien que yo tengo que comer y las medicinas que me tengo que tomar y el descanso que tengo que proveer, etcétera, etcétera, para llegar hoy a de repente descubrir que si bien estoy muy agradecida con Dios, tenía quizá encarceladas a mis emociones y mis sentimientos, que de repente me sorprenden de cómo es posible que después de lo bien que me fue, de que nada me faltó, de que le he agradecido a Dios tanto, hoy tenga que reconocer también otras emociones como el miedo, o pueda reconocer que tengo que hacer un duelo y que mi vida no va a volver a ser la misma y que está bien de repente sentir tristeza por eso o preocupación por lo que viene. Y entonces para mí ha sido un reconocer que ahora mi parte emotiva también necesita
tomar un poco de prioridad y la tengo que escuchar y la tengo que encajar sin escandalizarme. Pero solo te doy esto para terminar con este toque de sigo siendo vulnerable, sigo estando necesitada y bendito Dios, seguimos trascendiéndonos con la gracia de Dios y tratando de parecernos más a Jesús, pero desde la realidad que hay que atender, sea un dolor físico, sea un dolor emocional, sea una historia que hay que acomodar o nombrar, etcétera, etcétera. Claro, y tú dirías, por ejemplo, que en este empeñarte en sanar el cuerpo, por ejemplo, que ahora decías, me tuve que enfocar en eso, y al surgir estas otras necesidades emocionales y atenderlas, y al también ir creciendo a la par en tu vida espiritual, como, como si fuera que el hombre necesita reconocerse en esta tridimensionalidad para poder crecer, si no, se queda como una mesa, ¿no? Con una pata coja y en este, como si pudiera ser que lo viste de manera tan clara que somos estas tres dimensiones y si no les ponemos atención a las tres, siempre vamos a estar, pues, como esta mesa, ¿no? Que le falta una parte donde sostenerse. Sí, exactamente. O sea, toda mi vida espiritual me ayudó a salir adelante físicamente, pero descuidé un poquito esta parte emocional o, no sé, a veces como un pudor equivocado que podemos tener los consagrados de no deberías de sentir esto porque Dios ha sido grande contigo. Sí, sí ha sido grande, pero también necesito tocar mi humanidad. Tengo miedo, ¿no? Tengo, sí, sí, sí. Ok. Rebe, qué increíble este testimonio que nos compartes. Nos hace ver cómo esta parte humana detrás de pues esta mujer que a lo mejor no fue una actriz, pero hoy se convierte en esta influencer de Dios, como se puede decir, ¿no? Y que pues no eres actriz porque realmente reflejas la verdad de lo que es tu vida o de lo que tratas y luchas que sea tu vida, pero al final pues terminaste detrás de un micrófono, ¿no? En otros escenarios. Qué padre, Rebe. Y si tu Rebe de hoy le pudiera decir algo a esa niña de 15 años que soñaba en ser actriz, o a esa niña que tenía ese novio, o a esa niña que tenía todas esas inseguridades, ¿no? En ese momento, ¿qué le dirías? Pues yo le diría, Dios estará siempre contigo y al final todo funcionará para bien porque amas a Dios. Qué lindo, Rebe, qué lindo. Y a lo mejor en ese momento, aunque ese amor a Dios hubiera sido, como dices, tan, pues tan incipiente, tan primario, tan básico, pues nos demuestras cómo ese ir creciendo ese amor a Dios nos va haciendo realmente hacerlo como esa relación de experiencia con una persona, ¿no? No es un concepto, no es el universo, es una persona y el relacionarte justo como cuerpo con una persona es lo que hace toda la diferencia en ese vacío de afectividad, en ese aceptar tu sexualidad, en ese tantas cosas que tenemos erróneamente concebidas de lo que es una vida consagrada, ¿no? Sí, así es. Y creo que sobre esa humanidad se construye todo lo que es la gracia, la vida espiritual, la santidad. Si no tienes bien puesta la humanidad, ¿verdad? Aquello no tiene sobre lo que pueda apoyarse y termina siendo una quimera, ¿no? Algo que no se puede vivir o que puedes fingir que lo estás viviendo con una máscara, pero no es real, no es real. Yo creo que es la combinación de todo nuestro ser y buscar integrarnos como Cristo mismo nos va enseñando, ¿no? Este Cristo que supo sufrir, que supo estar en contacto con sus emociones, que sudaba, que se acostaba para dormir. O sea, yo lo veo y digo, wow, es el hombre que nos muestra cómo debemos ser como personas humanas y buscar esa integración y que con su gracia nos ayude a poder ponerlo todo delante de Él. Y sí, claro que Él es la prioridad y sí, claro que es ese Dios que basta, pero también nosotros tenemos que buscar esta armonía
de nuestras facultades y de todo lo que somos para poder apostarle a ese a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Que es la belleza de la combinación de nuestro casi nada que aportamos y el casi todo de Dios que mencionabas tú hace ratito, Pati. Así que, pues muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Rebe. Y para cerrar, a ver, ayúdame a completar esta frase. Cuando el alma se queda en silencio y parece que no hay respuestas, Dios me susurra que, Que Él está presente y que siempre vendrá la luz en medio de la oscuridad. qué lindo, Rebe. Gracias porque esto de verdad lo haces vida con tu testimonio, con toda tu historia. Y pues nada, te agradezco muchísimo el haberte abierto. Como dices, poner mi vulnerabilidad en foros, en pantallas, no es fácil, pero es lo único que nos hace relacionarnos verdaderamente como personas con las otras personas, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo tu testimonio. Y pues nada, ella es Rebe Barba, esta co-host de este podcast Cuando Dios Basta. Y pues nada, Rebe, muchísimas gracias por abrirte, por acompañarnos y pues nos vemos en la próxima. Gracias, Pati, gracias a todos y no dejen de sintonizar también. Estamos aquí para la próxima. Gracias, Rebe. Saludos.